Una gran escritora argentina como es María Rosa Lojo. Un placer tenerte, bienvenida. Bueno, para mí doble, Maxi, es de las poquísimas salidas que he hecho durante meses y meses, así que un Bueno, gran gusto que sea acá. bueno, muy bienvenida. María Rosa, hay una fascinación, ¿no?, que genera la figura de Victoria Ocampo. Vos escribiste sobre ella y lo hiciste, obviamente, en una novela indagando sobre un tiempo muy fundamental para lo que fue el después de la cultura argentina, ¿no? Absolutamente, y para lo que es el feminismo hoy. Claro, Porque en 2004, cuando apareció la novela por primera vez, todavía Victoria Ocampo era una figura bastante discutida, que a ajá, mucha gente le causaba cierta irritación, porque la juzgaban no por lo que hizo, sino por la clase social de la que había nacido. claro, prejuicio de clase sería. Sí, sí, al prejuicio de clase, bueno, a la inversa, digamos, en vez de que el rico tenga prejuicios contra el pobre, a veces sucede que también Claro, la persona que se considera identificada con el pueblo tiene prejuicios contra alguien como Victoria Ocampo. Pero, sin embargo, Ocampo, como lo reconoció Arturo Jaureche, en realidad sirvió a la Argentina, claro. puso su fortuna y su cultura Ujú. al servicio de la Argentina. Y también al servicio de que las mujeres encontraran maneras de libertad, porque, bueno, eso es lo que ella quería para sí misma, una vida Total, libre. total. Así Una que contestataria, una mujer que se atrevía a gestos impensados para la mujer en ese tiempo, como desde usar jean, desde fumar en público, desde manejar su propio auto, hasta, bueno, hasta decir cosas muy incómodas contra el poder, incluso con el poder que aparentemente ideológicamente era cercano a ella, ¿no? sí, eran provocaciones realmente. Sí, porque todos se enojaban un poco. La iglesia estaba enojada, por ejemplo, cuando sabiendo que ella era tan cercana a los Maritain, la iglesia católica le molestó eso. La visita de Tagore, Sí, que eso fue una etapa pre-sur, de eso se ocupa la novela sí, justamente. sí, Yo del no, antes. claro, de cómo Victoria Ocampo llega finalmente a decidirse y fundar Exacto. Sur. Ahí esta foto es una maravilla de Sara Facio. Sí, de la gran Sara Facio. Sí, Hemos mostrado muchas un libro de gracias Sara. mil veces a Sara Sí, por estar en esa divina. colección de fotos de escritores. Sí, Así que, entonces, ella tiene que formarse contra, a ver, los prejuicios de su sí, propia clase contra la mujer que hace vida pública. sí. Ese es, bueno, un obstáculo que tiene en su Ujú, vida importante. ujú. Em, Durante bastante tiempo tiene además otros prejuicios que vencer, que se refieren a su vida privada, Claro, claro. porque está casada con un hombre al que eligió quizá precipitadamente para independizarse de sus padres y después se da cuenta de que no tienen casi nada en común. Claro. Y para colmo se enamora de otro, que era el primo de su marido. Bueno, Ujú, toda esa relación existe en ese periodo todavía, en el ujú. periodo en que yo la enfoco, que es entre 1924 y 1931, y nunca se atreve a blanquearla frente a sus padres, para no por temor de lo que dirán otras personas, pero sí del dolor que les puede causar a sus padres. Total. Tampoco asume la vocación de actriz que tenía, porque bueno, su padre, al que ella adoraba, había dicho alguna vez que se iba a pegar un tiro si alguna de sus hijas subía a un escenario. Claro. Le costó igualmente publicar en los diarios. Es Y después curioso. ella se sube, ¿no?, con Sí, Stravinsky, sí, hace al cabo de Persefón, los años, ¿no? Sí. Persefón y Leroy Honegger Claro, también claro, hace claro, dos performances importantes. claro. Pero bueno, ya está en otra etapa, En ¿no? otra etapa, ya era Sí, la figura de Victoria sí, sí, Ocampo, sí, ¿no? sí, sí. Es un recorrido el que queremos hacer un poco para tentar a los lectores con respecto a alguno de los Ah, libros. perdón, Sí, eh, hace una obra de Honegger, creo que dije cualquier cosa, me mezclé sí. nombre, bueno, no importa, son dos obras que requieren un recitado. Ujú. Persefón es famosa y ella, por lo que parece, actuó magníficamente ahí. Sí. Así que, Se pudo despuntar el vicio. sí, sí, Decía que los libros que tenemos aquí, Todos éramos hijos, el sí. libro justamente de Las Libres del Sur, tenemos Bosque de Ojos, como les había manifestado antes, y La Princesa Federal, son parte de la obra de María Rosa Lojo, que fuiste distinguida hace muy pocos días por la Fundación Argentina para la Poesía. Acá estoy mostrando el libro, Bosque de Ojos. Y la pregunta, cuando uno lee
Bosque de Ojos, que es Sí. una ficción, son microficciones, ¿no? Pero son microficciones Son, fuertemente son poéticas, ¿no? líricas, sí, sí, sí. Hay una receta, hay una fórmula para la poesía, o la poesía se impone. No, no, no hay fórmula, es el género que menos fórmula tiene. No, te das cuenta de que es poesía, pero no se puede encasillar de una sola manera la poesía. Lo que sí produce el impacto de ruptura en la percepción habitual del mundo. Eso es para mí lo que distingue la poesía. Claro. Es como un flash, un relámpago, un destello que te muestra otra dimensión y otras relaciones entre las cosas. Si te cambia la mirada del mundo, entonces es poesía. Ah, mira qué buena definición Eso esa. es lo que yo siento al menos cuando me coloco desde ese lado, y siempre me coloco en general desde ese lado, aun cuando escriba prosa, ¿no? Claro. El caso de, bueno, tomar a Victoria Ocampo como personaje significó para mí desacartonarla, realmente tomar otra perspectiva sobre ella. Lo mismo cuando abordé el personaje de Manuela Rosas, Claro. que en realidad en bastantes sentidos es una contraescritura de lo que dice José Mármol de ella. Claro. Porque José Mármol, para atacar a Rosas, la presenta como una joven totalmente sometida a la voluntad paterna, que sin duda era una fuerte voluntad, pero Manuela también es una colaboradora de su padre, Sí. no solo es una mujer sumisa. Y además, bueno, eso muestra siempre que las novelas históricas se escriben desde el presente y representan nuestro presente. Las cosas que dice Mármol de Manuela Rosas, en realidad, más que provocar en nosotros desagrado por la forma en que fue formada para la política, más bien nos dejan pensando. Digo, pero qué interesante, porque, por ejemplo, Mármol considera como una aberración que Manuela tenga que participar en las fiestas populares, a las que llama orgías federales. Que eran bailes y fiestas donde bailaba la gente común. Claro. O que alguna vez haya tenido que bailar hasta con negros, lo dice así con verdadera repulsión. Y después le parece inadmisible que una mujer haya sido educada por su padre o formada para habituarse a las durezas del poder. El poder es un ámbito que, desde su concepción, no es para las mujeres, no son para ellas las intrigas de la política, las mujeres tienen que estar en lugares, digamos, donde se pueda desarrollar su sensibilidad delicada y su naturaleza tímida. Claro. Y la verdad es que si algo no tenían las mujeres de la familia de Rosas era naturaleza tímida, precisamente. Totalmente. Ninguna Incluso de ellas la tuvo. siguen molestando, ¿no? En la política las mujeres, independientemente de sus logros o de sus desaciertos. Y en el caso de este libro, ¿no? Sobre el universo de Rosas, pienso también en el señalamiento. Acá hay todo un recorrido, obviamente, sobre cómo ella se constituye, ¿no? Sí. Pienso también en una obra teatral que hemos visto que se llama Yo Encarnación Escurra, ¿no? Donde Sí, sí. también esas mujeres La madre de Manuel. Claro, eran las que construían esa identidad política también. Por más que no se quisiera, pero eran parte de esa construcción No, política. no, sí lo era, y durante el siglo XIX, tanto en las guerras de la independencia como en las guerras civiles, las mujeres tuvieron participación, porque, bueno, estaban al lado de sus familias, de sus intereses, de su grupo. Después, paradójicamente, a medida que supuestamente se va progresando en una dirección, las mujeres, sobre todo las de clase alta, van quedando más recluidas en un gineceo doméstico, donde recibían, sin duda, como pasó con Victoria Ocampo, con Delfina Bunge, una educación muy cuidada en varios idiomas, estudiaban música, etcétera, pero no se veía bien que se expusieran, así se decía, que dieran de qué hablar. Las mujeres eran para vivir puertas adentro en ambientes exclusivos. Ahora, María Rosa, quería preguntarte algo que es quizás uno de los desafíos que tienen los escritores que se meten con la novela histórica, que se meten con todas las personas que existieron, que es cómo se les construye la vida real en el sentido de que piensen, de que sientan, de que tengan esas personas de pronto en pedestales, ¿no? Que tengan una vida literaria. ¿Hay un camino para encontrar? ¿Vos encontraste algún recurso para hacerlo? ¿Cómo sucede a nivel literario? Bueno, los escritores y escritoras nos parecemos mucho a los actores y actrices. Creo que el mejor recurso es ese, es meterse dentro de un personaje. Hay que conocer muy bien, si se trata de escritores, sus obras. Claro. A mí me llevó muchísimo tiempo escribir Las Libres del Sur. Claro. Mucho, porque leí todo lo que pude encontrar. No solamente la obra de Victoria Ocampo, sino la de todos los personajes que aparecen. Claro.
Ortega y Gasset, el Conde de Kaiserling, Waldo Frank, Tagore, en fin, me empapé realmente de lo que era el mundo literario donde se cruzan estas personas y trae cada una su obra. Pero, claro, no iban a hablar siempre como dando cátedra, tenían que... además son personas cruzadas por pasiones también. Claro, claro. Victoria, por ni pasiones hablar. totalmente humanas. Bueno, entonces es todo un trabajo realmente de inmersión en esos caracteres y de interpretación. Seguramente la mía no va a ser la misma de otra persona que escribe sobre el mismo sujeto. Esto es una novela, no es un ensayo historiográfico, tampoco es un ensayo, aunque tiene sus momentos ensayísticos, Sí. pero sigue siendo siempre una novela donde hay historias que se ofrecen al lector, hipotéticas, porque bueno, obviamente esas conversaciones que entre los personajes tienen, claro, mi invención personal, Seguro. es lo que pudieron haber dicho, ¿no? Aunque hay también recurso a citas textuales, no, sí, hay trascendidos, algunos, Sí. entre Tagore y Victoria hay unos cuantos trascendidos, ¿sí? Sobre todo de un libro que ahora se publicó gracias a Eduardo Paz Leston, el libro de Ketake Kuchari Dyson sobre la relación entre Tagore y Victorio Campo, un libro muy bueno, que salió en la Fundación Sur. Y Eduardo fue el mecenas que logró la publicación de este libro y que se le debe muchísimo. Bueno, y en el caso de otros personajes como el Conde de Kaiserling, que es como está en las antípodas de Tagore, porque Tagore era un hombre refinado, exquisito, que tantea con mucho cuidado el terreno, y se detiene cuando se da cuenta que Victoria no está interesada eróticamente en él. Claro. Ella está fascinada por él, está en el borde pero tiene un gran amor de su edad. No es el momento de Tagore. En cambio, el Conde de Kaiserling, que también está fascinado con Victoria, pero está indignado porque ella no se somete inmediatamente a sus requerimientos. Claro. Es una de las partes más cómicas del libro, la parte donde imagino el encuentro de estas dos potencias en Versalles, que es donde lo cita Victoria. Claro. Y me imagino que también vos hiciste una gran investigación, ¿no? Para contar todo esto, una gran cantidad de lectura. Más allá del poder económico de Victoria, ¿qué es lo que les atraía a todas estas personalidades para venir a un lugar recóndito como la Argentina a encontrarse en una casa que había que llegar hasta Bécar en aquellos tiempos y hacer esta especie de tertulias que hoy vemos con envidia, ¿no? Y con fascinación? ¿Pero qué les atraía de Victorio Campo? Y el exotismo que acabas de mencionar, en cierto modo, era un factor importante. Era una millonaria exótica. Así que para muchos de ellos, además de una mujer muy hermosa, ¿no? Indudablemente, acordate que en la época era bastante común intercambiarse fotos. Sí. Así que todo el mundo lo hacía, no era solamente un acto de narcisismo de Victorio Campo, se intercambiaban fotos en forma de tarjetas postales. Ya había como un preconocimiento de la persona antes del contacto real. Y la Argentina también era un lugar casi fabuloso, ¿no? Era un país emergente que tenía su brillo, que llegaba en las noticias. Por otro lado, había argentinos muy cultos y muy ricos que viajaban a Europa y, bueno, se los conocía. Claro. Eran como los jeques árabes, en cuanto a dinero, por lo menos, ¿no? Claro, seguro. Claro. No todos serían tan cultos como Victoria. Como Victoria. Como lo fue, pero... Quiero pasar a otro de los libros que tenemos acá, que es Todos éramos hijos, donde vos contás una historia de juventud y una historia de la dictadura, ¿no? ¿Cómo se abordan temas tan cercanos en un punto, históricamente hablando, y al mismo tiempo tan transitados, ¿no? ¿Hay un desafío extra cuando ya la dictadura ha sido contada de tantos lugares para poder encontrarle una vuelta de tuerca? Sí, porque desde este lugar no se contó. Es el lugar que yo viví cuando era una adolescente, a comienzos de los años 70, que me eduqué en un colegio religioso que existe todavía, es el Sagrado Corazón de Jesús en Castelar, que estaba muy influido por la teología de la liberación. Viví un momento de cambio realmente casi increíble, porque la congregación del colegio era la de Magdalena Sofía Barat, la monja francesa que representó, que es importante destacarlo, la ilustración femenina. Mujeres que no solamente fueran educadas para ser amas de casa, sino para ser cultas realmente, ¿no? Esa era la idea. Sí. Ahí también había la liberación.
en otro sentido, porque era una disciplina muy estricta, pero sí, eran mujeres un poco preparadas para responder ante las adversidades de la vida, no para una vida de adornos. Claro. Esa era la idea que yo recibí, por lo menos de niña. Pero igual era, cuando yo era chica, en primaria, era un colegio muy rígido en todas sus formas, había un protocolo, las monjas usaban esas cofias que eran como bolas del siglo de oro alrededor del rostro, y bueno. Y cuando, después del Concilio Vaticano II, todo eso cambia. Claro. De una manera asombrosa. Desaparecen las cofias, desaparece ese mundo protocolar, la Iglesia se acerca a Latinoamérica, se deja, o reconoce que está en Latinoamérica, se deja la misa en latín, y bueno, está la opción por los pobres. Puebla, Medellín, todos esos eventos tan importantes, tan conmocionantes, la creación de los sacerdotes para el tercer mundo. Claro, claro. Todo ese ambiente yo lo viví en los comienzos de mi adolescencia. Y eso es lo que la novela cuenta, porque todo lo que los movimientos revolucionarios que hubo también surgieron desde ese lado y se discutieron desde ese lado. Y eso en la ficción no se ha trabajado. Realmente yo por lo menos cuando empecé a pensar en este libro, que me costó bastante decidirme, primero porque era una historia que me tocaba muy de cerca, Claro. y tocaba de cerca personas vivas y muertas. Yo tuve 2 compañeras desaparecidas, otros 2 muchachos que hicieron la obra de teatro, todos eran mis hijos con nosotras, por eso se llama así este libro, que tiene muchos sentidos, eso de todos éramos hijos. Claro, por la obra de Arthur Miller. También murieron. Fue bueno, muy desdichado el modo en que parte de esa juventud terminó, y eso es lo que se discute en la obra. No para idealizar su pensamiento político, al contrario, se discute mucho el pensamiento político que tenían, pero sí hay una vinculación profunda desde las personas. Lo que hay ahí son personas vivas que despiertan a una sensibilidad social y a una responsabilidad social y que toman determinado camino, un camino que va a ser trágico para la mayoría de ellos y de ellas. Y por otro lado hay un padre, que fue el mío, que viene de la guerra civil, de perder la guerra civil, y que conoce lo que es la derrota y la dictadura por experiencia en carne propia. Entonces, es un poco el que interviene de alguna manera entre la protagonista, que es, bueno, en buena parte un alter ego mío también, no lo voy a negar, y el mundo que la rodea, para decirle, cuidado. Y también habla con uno de los muchachos, ¿no? del libro, ¿no? Y les propone realmente pensar qué están haciendo y por dónde se logran los objetivos que ellos quieren hacer realidad, que el camino va a tener que ser otro. Claro. Bueno, eso lo descubrimos después, desgraciadamente, de muchísima sangre y de experiencias atroces, ¿no? Que le tocó vivir a la juventud de la que formé parte. Claro, me imagino en esos casos, cuando vos hablás de tu generación y de una situación tan dura como un genocidio, como una persecución, donde todavía están buscando nietos y demás, siendo vos parte de la generación, debe ser como seguramente una de las obras más difíciles de escribir. Sí, fue muy difícil y fue muy catártica también. Claro. Igual ya existía suficiente distancia, ¿no? Cuando pasan 40 años, se dice que es como una medida, bueno, bastante consensuada, de que ya hay una especie de distancia suficiente como para que se pueda volver sobre eso. Y bueno, cuando yo trabajaba sobre esta historia, pensaba en la edad de los que habían muerto, que eran menores que mis hijos. Claro. Tenían 23 años, 24 años. Y bueno, también en los caminos que esa misma juventud revolucionaria tampoco abrió para otros, porque, por ejemplo, en la novela hay un personaje que hoy llamamos respetuosamente gay,
pero que en su momento, que es el amigo más querido de Frick, de la protagonista, que en su momento no tenía lugar ni entre los conservadores ni entre los revolucionarios. Había cosas que no se podían decir, que no se podían ser, Claro. y que también vendrán después. Todo eso se volverá a pensar en otro momento de la historia, mucho más reciente. Claro, absolutamente. Así que sí, fue un periodo que creo que está asignado por muchas contradicciones, que vamos a seguir hablando de ese momento y que hay que hablarlo en toda la complejidad que tuvo. Claro, absolutamente. Sin simplificación. Bueno, yo me sentí en la novela libre para hacerlo así, porque veo el mundo así, el mundo es complejo, no es un mundo hecho de consignas o de clichés, y también me sentí en el deber de hacerlo. Claro. Era un deber de memoria. Claro, Como dice Pierre Nora, el teórico francés, hay un deber de memoria. Total. Que pasa no por el homenaje convencional, sino que, bueno, pasa cuando uno ya ha vivido lo suficiente para poder distinguir cómo fueron aquellas tramas. La distancia. La distancia y lo que es la trama de la vida. La vida es un relato y a veces no lo vemos. O sea, cuando estamos inmersos en él no vemos el relato. Claro. Lo vivimos, Claro. no lo vemos. Cuando ya nos hemos distanciado recién podemos verlo. Claro. Y por eso escribí el libro. Total. Estamos charlando, en este caso, de Todos éramos hijos, con María Rosa Lojo, y quiero volver para darnos un poquito más de la vibración que genera la poesía a Bosque de Ojos. Sí. Porque es una especie de tesoro que se va dando a través de esos micro relatos y que tienen una gran capacidad de conmover. Yo recuerdo que leímos aquí en el programa Este es el bosque, ¿no? El reencuentro de una persona con su padre muerto. Y también lo que conmueve muchas veces en lo poético y en el micro relato, que en este caso se dan juntos, es la potencia de la brevedad, que parece ser el signo de nuestro tiempo, ¿no? Ser potente y ser breve, sí, en cuanto a las expresiones. Es para alguien que se dedica a la narrativa, al desarrollo, al despliegue, ¿es difícil hacerlo o es algo que sucede más naturalmente en vos? Bueno, hay, momentos para todo. Es decir, la poesía es lo esencial por excelencia. O sea, toda escritura debe ser poética, ¿sería? Yo creo que sí. La escritura, para mí, tiene que tender hacia la poesía en cuanto a lo que no sobra, lo que no se puede decir de otro modo, lo que es necesario. Claro. Porque para llenar el mundo de palabras superfluas ya hay demasiadas. Claro, seguro. Si algo podemos hacer, es eso, es justamente decir lo justo y necesario. Y la poesía creo que es un decantado del poder de la palabra, ¿no? Mis poemas tienen muchas veces brotes narrativos, pero que desembocan no en un desarrollo, sino en una explosión, en una breve explosión con efecto desacomodador de la percepción corriente. Eso es lo que aparece, creo que en los textos, esa incomodidad. Ahora, en otro nivel, a través de las historias que se van desplegando, a través de los personajes que las viven, también se busca eso, que se vuelva a pensar, que esas viejas historias que nos contaron, esos clichés que nos enseñaron, esos estereotipos en los que se coaguló la vida, que se caigan, que se empiecen a descascarar y que podamos pensar nuestra historia y pensar a los personajes de la gran historia de otra manera, desde otro lugar. Si no, no valdría la pena volver a escribir sobre ellos o ellas. ¿Para qué? Claro. La idea es que lo podamos reinterpretar. Hay una frase que se me ocurrió en la Princesa Federal que sí, creo que expresa mucho esto, y es cuando Manuela está hablando con el joven médico argentino, que es un personaje totalmente ficticio, Victorica, que la va a entrevistar, y que la interroga a la manera de porque es en cierto modo un prediscípulo de Freud con el que se está carteando, entonces le hace muchas preguntas y la interroga continuamente. Y ella le dice que la memoria es como, y el pasado son como un documento que está ahí
cerrado, pero que volvemos a abrir en diferentes momentos de nuestra vida y que es móvil, porque con esa comprensión, con la nueva comprensión de cada momento lo vamos modificando. Y bueno, creo que es así, que la vida es una continua modificación y la memoria no es un dato inmóvil, está al contrario, siempre en revisión. Claro. La memoria nuestra individual y la memoria de los países. Total, Y de los pueblos, está siempre en revisión. No es algo hecho, dado, ya servido. Es algo que tenemos continuamente que reconstruir. Y bueno, el motor para escribir mis libros ha sido siempre esa necesidad profunda de revisar la memoria y de dejar que hablen desde mí las voces de lo colectivo. Y creo que la voz de una sola persona no es tan interesante para que todos la escuchen. Total. Que es mucho más interesante convertirse en canal, Total. convertirse en esa cuenca por donde pueden pasar las voces de los demás. Y para eso hay que saber escucharlas. Y a eso me dedico, a escucharlas y a dejarme atravesar por ellas. Y bueno, mis libros tienen bastante que ver con el teatro, hay muchos diálogos. Y Todos éramos hijos también es un homenaje al teatro, que yo hice en la adolescencia. Total. Como esa obra de Arthur Miller, tenemos tanta cara dura que no nos animábamos con Arthur Miller, ¿no? Y bueno, claro. con García Lorca. Teníamos un gran profesor, Carlos García Mochales, que vive y que siempre recuerdo, porque gracias a él hicimos estas locuras, benditas porque realmente fueron muy formativas. A mí por lo menos me ordenaron la cabeza enseñándome lo que es ser un escritor o una escritora. La escritora digo con otro matiz porque las voces que menos han sido trabajadas y oídas suelen ser las voces de las mujeres. Así es. Entonces tengo una especial preferencia por esas voces y eso también me lo enseñó Victoria Ocampo. Así es. Cuando habló de la mujer y su expresión y de que la literatura había sido casi siempre un largo monólogo masculino, y que era hora de que las mujeres interrumpieran ese monólogo para hablar también de sí mismas y para hablar de los hombres. Así es. María Rosa Lojo, una charla que nos da muchísimo placer haber compartido con ustedes y gracias por habernos visitado. Los invitamos a que disfruten de sus libros una vez más o por primera vez si no la leyeron a esta gran escritora. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Maxi. Fue realmente una fiesta estar acá. Sí, para nosotros también un placer enorme.